Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo desde Math and Easy. Yo soy la maestra Miriam y vamos a hablar este día acerca de la traducción al lenguaje simbólico de los argumentos en los contenidos de la materia de lógica y conjuntos en esta unidad que se llama lógica proposicional. Te invito a que me acompañes para saber cómo podemos codificar esos enunciados que de manera en la ciencia vamos a encontrar para después poder conocer si existe congruencia en su contenido, si existe una consistencia que pueda llevarnos a afirmar que son válidos. En este momento pues vamos a hablar de la simbolización en lenguaje matemático o en lenguaje de la lógica. Como nosotros ya hablamos, pues las proposiciones son oraciones declarativas que pueden ser calificadas de verdadero o falso, que pueden ser afirmarse si corresponden o no a la realidad y que están expresados en lenguaje neutro. Ese lenguaje neutro nos va a permitir no imprimir en ellas una subjetividad, ¿no? Y entonces eso es lo que la ciencia requiere, que todos los enunciados que se emiten no sean una cuestión subjetiva, que no dependa pues de la apreciación de cada uno, sino que más bien tengan que ver con el consenso de lo que se conoce como una realidad. Vamos a hablar de la traducción de argumentos. En este caso nosotros podemos ver que en la traducción, como lo hemos hecho con las proposiciones, pues vamos a necesitar de los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son los que aparecen en esta tabla, en la segunda columna. Tenemos que la negación, pues viene esta tilde o este otro signo que podemos encontrar por ahí en nuestro teclado y que nos indican todas las maneras de decir no. La conjunción, que tiene como significado la y que puede expresarse como cualquiera de estos dos signos, es como un cono, y el ampersand, pues que también es algo que nosotros hemos podido ya ubicar en nuestros símbolos del teclado. La disyunción inclusiva, que se refiere a todas las expresiones que puedan interpretarse como una O, y pues es el cono invertido o un signo de más. Esto nos presenta alternativas entre una opción u otra, ¿verdad? La disyunción exclusiva es una disyunción fuerte, por eso viene reforzada ese cono invertido con una línea debajo o una doble U, una doble B, donde nosotros pues lo que estamos expresando es que de las opciones solamente se puede dar una de ellas, por eso se llama exclusiva. Y la condicional, que se representa con una flecha con esta herradura, en donde estamos dando una situación de causa y consecuencia, estamos presentando esta relación en donde el resultado depende de una situación precedente o causal. Y la bicondicional, que es esta doble flecha y que también pueden ser estas tres líneas horizontales paralelas, que es una equivalencia y que nos representa pues todas las maneras de expresar el sí y solo sí. Cuando algo ocurre, sí, solo sí, o siempre y cuando ocurra algo más, ¿no? Entonces, estos son los símbolos que hemos utilizado para explicar o para traducir las proposiciones simples y compuestas, y ahora también los vamos a utilizar para la traducción de los argumentos. En el caso de los argumentos, pues tenemos que entender que son una expresión verbal del pensamiento, que son un producto de nuestra capacidad de razonar. Es parte de la naturaleza humana que nosotros podemos razonar, y ese raciocinio da como resultado estos argumentos o razonamientos.
El razonamiento es el pensamiento y el argumento sería la expresión verbal, que nosotros lo podemos hacer de manera oral o de manera escrita, y esto será en nuestra lengua materna o en la lengua que estemos utilizando. Sin embargo, para el lenguaje de las ciencias, pues esto se tiene que traducir a un lenguaje matemático, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer ahora. En un argumento vamos a encontrar como elementos las premisas y la conclusión. Y estas premisas pues son el antecedente de lo que después será la conclusión. Son todas las evidencias, todos los hechos, todas las situaciones que van a dar lugar a una deducción de la que vamos a obtener en síntesis esa conclusión. Diríamos que las premisas son el antecedente de la conclusión, mientras que la conclusión es justamente ese resultado que obtenemos a partir de esa deducción, de esa operación racional, en donde nosotros vamos a obtener la conclusión como una síntesis de los datos precedentes, ¿no? Entonces la conclusión siempre será el consecuente de las premisas. En general, un argumento como una proposición compuesta es un enunciado condicional. Lo podemos ver enseguida, donde en la forma proposicional, que es la que está del lado derecho, pues tenemos un enunciado que su conectivo principal es una condicional. Antes de la condicional está el antecedente, que es todo el conjunto de premisas, o sea, la conjunción de todas y cada una de las premisas, que estas dan como origen a la conclusión, que es el consecuente de las premisas. Entonces, el argumento, como es una proposición compuesta, pues también se puede expresar como proposición y quedaría en esta forma condicional siempre, donde el antecedente son las premisas y la conclusión el consecuente. También hay otra manera de expresar lo que es la forma argumental, y esta forma argumental tiene que ver con la demostración de validez de los argumentos. Es otra manera de expresarlo que nos es útil para poder utilizar cualquiera de los métodos de demostración de validez que veremos más adelante, y que nos permite identificar cada una de las premisas por separado en un listado que tendrá tantos renglones como número de premisas tenemos. Después de esto vendrá un signo nuevo que tenemos que introducir, que es este de los 3 puntitos que nos hace referencia a un indicador de conclusión. Señala o se puede interpretar como un por lo tanto, que pues induce a la conclusión, ¿no? O sea, cuando nosotros encontramos estos 3 puntitos, pues nos dice que lo que sigue es la conclusión. Sin embargo, esta forma argumental, dependiendo del autor, nosotros podemos encontrar que se pueda decir antes del listado de las premisas a la conclusión. Por ejemplo, Salazar Resines, un autor, menciona que en los argumentos, cuando hay problemas de demostración, ejercicios de demostración de validez, dice demostrarse, que sería la conclusión, a partir de tales premisas, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que se diga antes o después, la conclusión siempre es el resultado, y es a lo que tendríamos que llegar en una demostración de validez. Esta es la forma argumental, el listado de premisas que nos llevan a una conclusión. En un argumento tenemos este ejemplo como una expresión en lenguaje natural. Si Juan viene a la fiesta, entonces María no vendrá. Aquí tenemos, esta es nuestra primera premisa. La siguiente premisa es: si María no viene a la fiesta, Juan se pone triste. Y una última premisa que dice, una última proposición que nos dice, de ahí Juan se pone triste si Juan viene a la fiesta. Este es nuestro argumento. Aquí están las premisas y la conclusión, que son todas proposiciones. Cada una de ellas es una proposición, y el conjunto de todas las premisas, ya dijimos, es una proposición condicional. Este argumento es una proposición condicional, pero cada una de los 2 primeros enunciados son nuestras premisas, que van a ser el antecedente que nos lleve a afirmar la conclusión, que es esta última. Podemos identificar que la última es la conclusión porque tenemos en este lugar un indicador de conclusión que es de ahí. De ahí que
que es similar a decir un por lo tanto. Eso es un indicador de conclusión y nos señala que inmediatamente después de esto está la conclusión. Las otras dos pues son nuestras premisas y podemos ver en este argumento que hay proposiciones distintas. Una proposición es Juan viene a la fiesta, una proposición simple, Juan viene a la fiesta, María vendrá a la fiesta, que en este caso está negada, dice que no vendrá. Y después en la segunda premisa se repite esta que acabamos de mencionar. Y por último una tercera proposición, que dice Juan se pone triste. En la conclusión repetimos esta última que mencionamos y la primera viene a la fiesta. Nuestra conclusión se forma de estas dos proposiciones simples. Vamos a ver enseguida la traducción de este argumento. Ya identificamos en la lámina anterior las proposiciones simples y en este caso tenemos circulados los conectivos lógicos. El sí entonces, que nos representa una condicional, el no, que nos representa una negación, que vuelve a estar presente en la segunda premisa, y también un sí entonces, que en este caso está sustituido por esta coma, sí entonces, y es otra condicional. El de ahí, que es un indicador de conclusión, por eso no está en el mismo color que los demás conectivos, sino que está en rojo, porque es el indicador de la operación deductiva que estamos realizando, ¿no? De la inferencia que estamos realizando y que nos dice que esto último es nuestra conclusión. También tenemos el sí, en esta conclusión tenemos un sí, que es un término que nos indica una condicional, aunque en este caso nos está mostrando una forma que es la forma Q si P, en donde P es el antecedente y Q es el consecuente. O sea, está en desorden y tendríamos nosotros que ordenar. Vamos a traducir cada una de las proposiciones en este argumento. La primera premisa que nos dice, si Juan viene a la fiesta, que lo estamos representando con J, entonces, que es esta condicional, María no vendrá a la fiesta, el signo de negación, y M, que representa María vendrá a la fiesta. Cuando esta letra M está precedida por la negación, estamos invirtiendo lo que significa M. Entonces, en este caso sería M, María viene a la fiesta, negación de M, María no viene a la fiesta. La segunda premisa nos dice que si María no viene a la fiesta, que ya dijimos es negación de M, entonces es esta condicional, Juan se pone triste, que la hemos traducido como T. Estas son las dos premisas y enseguida viene la conclusión, que también es una proposición compuesta de forma condicional, donde nos dice que el antecedente es Juan viene a la fiesta, J, y el consecuente sería Juan se pone triste, porque tiene esta forma que les decía desordenada en lenguaje natural y que tendríamos que ordenar a la hora de pasar al lenguaje simbólico. Entonces la forma Q si P la interpretaremos como P entonces Q. Entonces Juan viene a la fiesta sería nuestro antecedente y Juan se pone triste sería el consecuente de esta condicional que tenemos como conectivo, ¿no? Estas son nuestras tres proposiciones que forman el argumento y ya poniéndolo en forma argumental tenemos enumeradas en cada renglón una de las premisas. La primera premisa, J entonces negación de M, la segunda premisa, negación de M implica T, y la conclusión marcada por estos tres puntos que dijimos es un indicador de conclusión, que sería la conclusión J entonces T, que lo tradujimos en esa última proposición. Esta sería la traducción de este argumento. En este argumento nosotros tenemos la conclusión al final, pero no siempre la conclusión está al final, puede estar al principio, puede estar también en medio de las premisas. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro tenemos el argumento es: no ocurre que si viajo a Europa en verano no gane el concurso de intercambio, dado que viajaré a Europa en verano solo si gano el concurso de intercambio. Es mentira que no gano el concurso de intercambio ni viajo a Europa en verano.
Aquí podemos identificar proposiciones simples diferentes, como viajo a Europa en verano, donde el sujeto soy yo. Gané el concurso de intercambio, que el sujeto también soy yo. Y es una proposición distinta de la primera. Aquí se repite viajar a Europa en verano y ganar el concurso de intercambio. Y la última de las proposiciones, no necesariamente la conclusión, es esta de es mentira que no gano el concurso de intercambio ni viajo a Europa en verano. Tenemos que las proposiciones gano el concurso de intercambio ya se había mencionado, y viajo a Europa en verano ya se había mencionado también. Entonces son dos proposiciones simples las que son distintas, y estas se repiten a lo largo del argumento. Tenemos enseguida los conectivos lógicos encerrados. Tenemos no ocurre que sería una negación. Si esto, entonces aquello, que está marcado por esta coma que precede al siguiente círculo. Si esto, entonces aquello, sería una condicional. El no, que es otra negación. Tenemos que está en este óvalo rojo, dado que nos está indicando un conectivo diferente de los demás. No es solo un conectivo, sino que es el indicador que nos va a ayudar a determinar cuál es la conclusión. Tenemos luego encerrado aquí al final de esta línea, sí, solo sí, que es una bicondicional. Enseguida es mentira que sería una negación, otra negación indicada con este no y otra negación indicada con este ni. Entonces, si nosotros le damos la letra E a viajo a Europa en verano y I a gané el concurso de intercambio, pues nosotros podríamos traducir este primer enunciado como la negación de una condicional entre viajo a Europa en verano y la negación de I, que es gano el concurso de intercambio. Entonces, es una negación de una condicional, por eso es que en la traducción tenemos la condicional encerrada entre paréntesis y negada por fuera. Después el enunciado siguiente dice: viajaré a Europa en verano si solo si gano el concurso de intercambio, que son las dos proposiciones que habíamos mencionado, E e I, mediadas por una bicondicional, el sí y solo sí. Y este último enunciado que dice: es mentira que no gano el concurso de intercambio ni viajo a Europa, estoy negando cada una de ellas, ni ganar el intercambio, ni viajar a Europa, que sería negación de I y negación de E, pero como conjunción también están negadas por el es mentira que. Entonces aquí tendríamos la traducción de este tercer enunciado, que sin embargo este argumento todavía no está ordenado, pues tenemos que este óvalo rojo con el indicador dado que nos dice que es un indicador de premisa, donde lo que se va a decir después del dado que es la explicación de la conclusión que ya se había mencionado, ¿no? Entonces, en este argumento la primera es la conclusión y las otras dos son las premisas. En la traducción nosotros tendríamos que la forma argumental quedaría como la primer premisa, la bicondicional de E e I, que era el segundo enunciado en el argumento de la lámina anterior, ahora lo regreso. Era el segundo enunciado, la bicondicional. Después tenemos como segunda premisa la negación de la conjunción entre negación de I y negación de E, que era en este caso la última de los enunciados, y la conclusión, que es la negación de la condicional entre E y negación de I,